Hace 30 años ocurrió una de las peores tragedias que se recuerden en el puerto de Valparaíso. Un violento incendio en la discoteca Divine que dejaba a 16 personas fallecidas. Una larga investigación arrojó responsables, pero nadie enfrentó a la justicia. Tristemente, los prejuicios a la población homosexual llenaban en ese entonces las portadas de los diarios. La historia la cuenta Camilo Zavala. El 4 de septiembre de 1993, la discoteca gay Divine se consumió en llamas. En el siniestro... En septiembre de 1993, un voraz incendio desataría el caos en una estructura débil, precaria y frágil del puerto de Valparaíso. Era una casona de 3 pisos que reunía al mundo gay. En una sociedad muy distinta a la de ahora, la noticia de una tragedia pasaría a un segundo plano, dando paso libre al morbo, a las discriminaciones, a las opiniones preconcebidas en contra de personas que prefirieron esconderse durante mucho tiempo solo por el miedo a los prejuicios. Lo propio hacía Hathaway, con su récord en ventas gracias a esta canción. ¿Para qué decir las baladas de un joven italiano llamado Eros Ramazzotti? Eran algunos de los temas que sonaban con fuerza, en una época muy distinta, sin celulares, donde solo por tele o radio nos podíamos informar en directo de acontecimientos tan importantes como el de la selección sub-17, que obtenía el 3er lugar en el Mundial de Japón. Ocurría en un 4 de septiembre. La hinchada chilena se desvelaba en un recordado partido de madrugada, mientras que justo en paralelo, a la misma hora, se iniciaba una de las peores tragedias que se recuerden en Valparaíso. Hola, mi nombre es Juan Eduardo Cerda, soy uno de los sobrevivientes de la famosa discoteca Divine de Valparaíso. Juan Eduardo trabajó durante 2 años en la discoteca Divine. Perteneció al elenco que hacía espectáculos transformistas. Recuerda que esa noche, a los pocos minutos de haber terminado un show, hubo un corte de luz y el local rápidamente se comenzó a incendiar. Me acuerdo de que yo llego hasta la mitad del escenario, hasta la mitad. ¿Y qué se veía ahí? No, se veía el caos de la gente que trataban de arrancar y ya por la escala de entrada no podía. Caos total, nadie entendía nada. Alrededor de 70 personas, entre asistentes y trabajadores, corrían desesperados intentando huir. Lo que me llamó la atención fueron las llamas que ya estaban llegando arriba, ¿ya? Y eso era como un túnel y eso había sido pegado con agoret. Así que imagínate cómo prendió eso. Un elemento combustible letal, sumado al material ligero. En cuestión de segundos, el fuego se propagó. Lo que nadie sabía era que la puerta de la salida de emergencia estaba cerrada con un candado. De repente veo que la puerta revienta, la salida de escape. Y la gente cayó. Una encima de la otra. Una encima de la otra. Varias personas murieron por asfixia. ¿Cómo Juan Eduardo logró escapar? Para él, y lo dice sin tapujos, esto fue un atentado. Ya nos contará por qué. En el centro neurálgico del comercio porteño, en el sector El Almendral, Chacabuco con Uruguay, se encontraba la Divine. Actualmente luce así. Hay 3 locales comerciales. Justo afuera hay una placa, una suerte de memorial, que tristemente apenas se ve. Ahora el 2º y 3er piso son solo fachada. Esas zonas nunca se reestructuraron. Solo en el subsuelo tenemos la información que quedan algunos rastros de la antigua discoteca. Con la autorización del actual dueño de esta estructura logramos entrar al subterráneo de lo que era la ex Divine. Esto es lo único que queda. Estos vestigios, algunos murales que siguen pintados justamente en este espacio. Estos cimientos, estas columnas y vigas son lo único que pudo soportar la intensidad de las llamas en 1993. Es que el incendio fue devastador. Un camarógrafo que cubrió la emergencia para el medio UCB Televisión recuerda todo con claridad. Unos gritos de cargador pero era auxilio, era por favor, sáquennos de acá, sáquennos de acá. Yo sentía eso y todavía se me queda grabado aquí en su inconsciente ese grito desgarrado fuerte. Yo llego acá, estaba grabando de allá, me acuerdo,
y se cae la segunda muralla. Se cae. Y cuando cae, veo gente así como botada en el suelo. Miguel Sánchez fue el comandante de bomberos de Valparaíso que estuvo a cargo de la urgencia. Dice que la alarma sonó a las 3:30 de la madrugada. Al llegar con carros de los equipos de voluntarios, poco se podía hacer. De partida, el ingreso al segundo piso era imposible y ahí se detectó por los gritos de que en el interior había demasiada gente. Fue imposible los rescates en ese momento porque estaba todo en llamas. Yo vi uno de los que se lanzó por el balcón hacia la calle. Precisamente, Juan Eduardo, artista de la discoteca, se salvó así, saltando desde el segundo piso. No había otra opción. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Saltaron desde el...? Empezamos a descolgarnos así. Yo me acuerdo que me dijeron, suéltate, suéltate, suéltate. Cayó, sufrió algunas lesiones, pero lo más doloroso fue ver a mucha gente morir. Una experiencia traumante que, según él, se pudo haber manejado de otra manera. Por lo que tengo entendido, esa noche el partido de la Sub-17, nos dijeron que los bomberos estaban en una parte más allá, en una tienda que tenían televisores, estaban parados viendo el partido. Eso deja bastante que desear. No, nada que ver. Lo que sí, andaba mucho público en las calles celebrando porque ya a esa hora parece que había terminado el partido. Lo cierto es que el trabajo de bomberos duró ininterrumpidamente 32 horas, entre controlar el fuego y remover los escombros para encontrar a las víctimas, cuyo resultado dejó a 16 fallecidos. Una noticia desgarradora que vendría acompañada de un sesgo negativo por una sociedad diferente y menos tolerante a la actual. Valparaíso, 4 de septiembre de 1993. Discoteque Divines. La música y las luces nunca se apagaron. Víctor Hugo Robles es periodista y activista. Escribió un libro sobre la historia homosexual en Chile. En el texto dedica un amplio segmento al incendio en la Divine y a las secuelas cargadas de prejuicios posteriores a la tragedia. Los familiares de las víctimas comenzaron a denunciar también situaciones de discriminación, de estigma en la morgue, con la policía y el estigma de la sociedad también, ¿no? Y la espectacularidad del evento, porque no querían ser señalados como la familia del maricón que murió quemado en la discoteca Divine. En ese tiempo todavía era fruto de persecución y estigma decir que uno era homosexual. Los efectos, un retroceso indudable para la comunidad homosexual en su lucha pública a inicios de los 90. Todo en contra y desfavorable, y los titulares de los medios escritos graficaban que la homofobia era parte de nuestra cultura. Y las consecuencias del incendio venían a ser como una respuesta del sistema, ¿no? que castigaba, que atacaba esta liberación homosexual en Chile. Estigmas y discriminaciones. De ahí nace la hipótesis de un atentado que sostiene hasta hoy este sobreviviente de la tragedia. Fue un artefacto incendiario que tiraron para adentro. ¿Una especie de atentado, dices tú? No, fue un atentado. ¿Fue un atentado? Para mí fue un atentado. ¿De qué tipo? Homofóbico, en cierto modo. ¿Y quién pudo haber hecho eso? Fue un tipo de un auto, se bajaron, y un tipo más o menos alto llegó y tiró algo para adentro de la disco en ese momento. En 1993 en la prensa también se especulaba lo de un ataque por rechazo a la población homosexual. Los homosexuales y las lesbianas se sienten más discriminados y encerrados que nunca. Y es que ellos piensan que el incendio de una discoteca gay en Valparaíso pudo ser un atentado, una muestra de odio irracional. El incendio se produjo a partir de un aparato que fue lanzado a las puertas de la discoteca Divine y que tomó las escaleras que estaban completamente alfombradas junto con las paredes. Durante este tiempo se estaba dando el fenómeno de que al ingresar a la discoteca la gente estaba produciendo una agresión verbal de parte de gente que pasaba en camioneta o grupos que pasaban y que los agredían con botellas o les tiraban piedras o cosas.
serían solo conjeturas. Vendría un larguísimo capítulo que costaría cerrar. Primero, porque bomberos determinaba que el incendio en la discoteca se había producido en un tablero eléctrico por la recarga de los conductores. Así se descartaban responsabilidades. Eso cambiaría varios años después, tal como lo demuestran las notas de archivo de Chilevisión Noticias. Han pasado 8 años y el movimiento de liberación homosexual exige más acuciosidad a la justicia. Solicitó a la Corte Suprema la reapertura del proceso, pues aseguran que no se investigaron todas las pistas para aclarar la tragedia. Más allá de si fue un atentado o fue un incendio, le estamos entregando el documento al presidente de la Corte Suprema y además solicitándole que se reabra el caso. Ha pasado mucho tiempo de aquello. Rolando Jiménez, vocero del móvil e impulsor en la reapertura del caso, recuerda las barreras y cuánto costó que se determinara la verdad. Asegura que la investigación fue desprolija, carente de peritajes, diligencias y careos. ¿Cuáles fueron las causas? La causa del incendio fue un cortocircuito que fue provocado por una instalación fraudulenta que había hecho el dueño de la discoteca y puso más equipos de amplificación, lo que aumentaba el consumo, y eso provocó que se calentaran los cables. La justicia acogió la solicitud, se reabrió el expediente y en 2008 se logró determinar lo que insistía el móvil. Aquí hubo una negligencia por mal mantenimiento del sistema eléctrico. Si las víctimas hubiesen sido personas heterosexuales, las diligencias hubiesen sido distintas. Los representantes de la discoteca Divine incurrían en un cuasi delito de homicidio. Sin embargo, el caso estaba prescrito. Por lo tanto, no dejó procesados. Nadie fue perseguido judicialmente. Pero aquí hay responsables. No puede haber impunidad en el incendio ni en la muerte de 18 personas que perdieron su vida, sus sueños, perdieron también la fantasía de ser quienes querían ser por el incendio de la Divine en un lugar que no estaba en condiciones para hacer una discoteca. Si los 16 fallecidos no hubiesen sido homosexuales, seguramente la investigación habría sido rigurosa, habría sido en profundidad y habríamos sancionado a los responsables del incendio. Intentamos ubicar al dueño de la discoteca Divine. Fuimos a preguntar por él a su casa de Chillán, pero nos dijeron que hace poco se mudó. Sus teléfonos tampoco funcionan. Solo sabemos que atraviesa por un delicado cuadro de salud. Ya se cumplen 30 años, 3 décadas de esta dolorosa historia que dejó múltiples víctimas fatales. Con el tiempo se hablaron muchas cosas, que había gente conocida, personajes públicos, artistas e incluso políticos, y que se quisieron esconder. Todo es falso, dice Juan Eduardo. Eran banalidades, asegura, para desviar lo que realmente importaba. ¿Quién pagó por esas muertes? Nadie. ¿Qué genera eso? A mí me genera una pena y rabia. Me genera mucha pena porque había gente que yo la conocía. Un hecho marcado por las discriminaciones y el estigma social. Chile ha cambiado para mejor. Vivimos en una sociedad más justa, más tolerante y menos prejuiciosa. Todo eso faltó en 1993 con esta tragedia en la discoteca Divine, una de las peores que se recuerdan en Valparaíso, con 16 fallecidos.